Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada, aquí en Bolivia News. Comenzamos de inmediato con el recuento de los principales temas de este martes 14 de octubre. Ya en la noticia les contamos que se generan dudas y reclamos de la oposición frente a la tardanza del Tribunal Supremo Electoral en entregar los resultados de las elecciones nacionales. Incluso la misión de observación de la Organización de Estados Americanos cuestionó ayer la lentitud del órgano electoral, que hasta ayer no habían alcanzado el 30% de las mesas en el exterior del país y ni siquiera el 40% en los recintos nacionales. El líder del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Tuto Quiroga, dijo que la tardanza en el conteo es una muestra de incapacidad e ineptitud y se animó incluso a pedirles que renuncien a su cargo por dignidad, así lo dijo. En tanto, en el Tribunal Supremo Electoral surgen contradicciones para justificar este retraso. Mientras tanto, el vocal Ramiro Paredes indicó que decidieron parar algunas horas por los hackers. Recibimos amenazas anónimas a través de los celulares en términos de que estaban hackeando el sistema, aseveró. En tanto, la vocal Dina Chuquimia escribió en su cuenta en Twitter: aclaración, no hubo hackers, sino una falla en el sistema de transmisión de las tecnologías de la información y la comunicación. En todo caso, en el órgano electoral aseguran que los resultados estarán en los próximos 12 días, entre el 22 y 23 de octubre, afirmó Chuquimia. Evo Morales dio su primera conferencia de prensa como presidente reelecto de Bolivia y se manifestó por tercera vez en contra de la Alianza del Pacífico, organización donde participan varios países del oeste de Sudamérica y que coordina políticas con Estados Unidos. Respecto al resultado de las elecciones, Morales afirmó que la gestión no desgasta, sino que fortalece su perfil político. Imagínense, 9 años en el gobierno y sigue ganando con más del 60%. Además, valoró el éxito de la nacionalización y la redistribución de recursos económicos. El presidente electo destacó la participación y el voto de los residentes bolivianos en el exterior y explicó que el masazo electoral se resume en 2/3 al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en otros temas les contamos que en Brasil la policía militar rescató a 13 bolivianos que trabajan en condiciones de semiesclavitud en un taller de costura de ropa en Sao Paulo. Uno de los bolivianos que trabajaba en un taller textil en el barrio de Itaquera, Sao Paulo, consiguió huir y llamar a la policía militar brasileña, que realizó un operativo de rescate de otros 12 bolivianos. En la operación fue detenido el propietario de aquel local, un boliviano que está en situación migratoria regular y que retenía los pasaportes de los 13 trabajadores, según informó la agencia EFE. En las próximas horas se definirá la situación migratoria de estos bolivianos. Y el ex candidato a la presidencia por el Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, decidió renunciar a una próxima candidatura electoral luego de reconocer su derrota electoral con el 2.9% según datos no oficiales. Del Granado dijo que no participará más en ninguna elección y que dejará que las nuevas generaciones asuman los liderazgos. Sin embargo, Del Granado continuará vinculado a la política. Mientras tanto, el líder del Partido Verde de Bolivia, Fernando Vargas, quien obtuvo un 2.7%, aseguró que no termina su lucha y que pese a la derrota, él y sus militantes se sienten fortalecidos. El gobierno boliviano ha promulgado un decreto supremo que reglamenta la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En la nueva reglamentación se destaca el financiamiento económico de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, destinado a la seguridad ciudadana, que permitirá casas de acogidas para víctimas de violencia, impulsar la lucha contra la violencia y el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y el cochabambino Luis Fernández llegó a la final del concurso Ídolos de la Canción del programa Sábado Gigante, donde imita al artista Pepe Aguilar. El cantante se impuso con 8 puntos sobre 9 a las dobles de Paquita la del Barrio y de la India, que quedó eliminada al doblar por la baja puntuación obtenida. El jurado elogió la calidad de su presentación y su parecido con el cantante. Fernández pasó a la tercera y última ronda, que premiará a los 3 primeros lugares con $15.000, $10.000 y $8.000 respectivamente. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6.86 bolivianos y para la venta en 6 bolivianos 96 centavos. El euro marca una cotización de 8 bolivianos con 70 centavos y el yen 0.06 bolivianos. Y en Bolivia News llegan los deportes, los revisamos ahora. Y Bolivia espera cambiar hoy la imagen de su juego frente a Chile en Coquimbo. Otro encuentro amistoso y complicado se tendrá hoy la selección de fútbol de Bolivia ante un rival de mucho peso en los últimos tiempos como es la Selección Nacional de Chile. El partido se jugará en la ciudad de Coquimbo, distante a 450 kilómetros de Santiago. El partido es el segundo de dos que pactó con antelación la Federación Boliviana de Fútbol bajo el mando de Mauricio Soria, nombrado de forma interina el entrenador de la selección. El anterior fue ante la selección sub-21 de Brasil el pasado viernes, en el que cayó por 3-1. Dado este escaso tiempo de preparación y entrenamientos, además de los viajes, Soria ha dejado en incógnita el equipo titular que presentará esta noche en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y está todo listo para que arranque el Panamericano en Santa Cruz. En el Panamericano de Ciclismo de la categoría Máster, que se desarrollará por primera vez en Santa Cruz, habrá un total de 112 pedalistas extranjeros que formarán parte de la competencia internacional que arranca el viernes en Santa Cruz. Así lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de este deporte, Gualberto Escobar, quien manifestó que el Panamericano tendrá la participación de 16 países, por lo que se espera presenciar una competencia de primer nivel. Entre los asistentes están los campeones argentinos y brasileños que siempre se destacan por esta competencia, indicó Escobar. También llegarán de Canadá, México, El Salvador, Cuba, Costa Rica, entre otros que comenzarán a arribar desde mañana a nuestra ciudad. El equipo boliviano estará conformado por 52 ciclistas que estarán compitiendo tanto en la modalidad de ruta como en la modalidad de pista. Jorge Cabezas de Tarija, José Bolaños y Marco Galvarro de Cochabamba, además del cruceño Bailón Becerra, son algunos de los deportistas nacionales. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado el resumen de los principales temas que marca la agenda desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.